Encontré la libreta un martes a las 4 de la tarde. Reinaldo llevaba 3 semanas muerto y yo estaba vaciando su ropero, doblando camisas que olían a naftalina y a jabón Popeye, cuando metí la mano en el bolsillo interior de un abrigo gris que él usaba solo en invierno. Era una libreta pequeña, de tapas negras, del tamaño de una mano. La abrí sin saber lo que era, y ahí estaba, mi vida entera, catalogada en una caligrafía minúscula y metódica, como si yo hubiera sido su proyecto de investigación durante 55 años. Me llamo Hortensia del Carmen Briceño Aravena. Tengo 77 años. Vivo en Rancagua, en una casa de adobe a 3 cuadras de la línea del tren, y durante más de 5 décadas dormí al lado de un hombre al que llamé mi marido, mi compañero, mi amor. Le dije te amo cada noche antes de apagar la luz. Se lo dije cuando me dolía decirlo. Se lo dije cuando no sabía qué otra cosa decirle. Se lo dije hasta que se murió. Y recién después de su muerte, con esa libreta abierta sobre mis rodillas y la luz de julio cortando la pieza en franjas, entendí que había amado a mi peor enemigo sin saberlo. Eso es lo que vine a contarles hoy, no para que me tengan lástima, para que si están viviendo algo parecido, sepan que tiene nombre. La libreta tenía fechas, décadas enteras de fechas. 5 de marzo de 1992. Dejó la puerta del patio abierta otra vez. Le he dicho 100 veces. 14 de agosto de 2003. Puso demasiada cebolla en el arroz. Insoportable. 11 de enero de 2015. Le pregunté la hora y tardó en contestar. Estaba pensando en otra cosa, como siempre. Páginas y páginas, página tras página. Mi marido había llevado un registro minucioso, sistemático, casi amoroso en su dedicación de cada una de mis fallas. Y yo, mientras él escribía eso, le daba las buenas noches y apagaba la luz. Lo vi por primera vez en 1968, caminando hacia la estación de Rancagua con el uniforme de ferroviario bien planchado y las manos limpias. Yo tenía 21 años y volvía del almacén con una bolsa de azúcar. Él no sonrió. Me miró con una seriedad que yo confundí con profundidad, porque a esa edad todavía no sabía que hay hombres que no sonríen porque el mundo entero les parece insuficiente. Me pareció distinto a los otros. Me pareció serio. Me pareció seguro. Nos casamos 8 meses después, con permiso de mi padre y una fiesta modesta en el patio de la casa de los Muñoz. Yo entré a ese matrimonio con una certeza que nadie me había enseñado a cuestionar, que una mujer buena hace del hogar un lugar sin fricciones, que el amor se demuestra en la mesa puesta, en la ropa doblada, en el silencio oportuno. Reinaldo me eligió, y eso me pareció suficiente. Hoy entiendo que confundí gratitud con amor durante 50 años, pero ese día, con el vestido blanco y las 2 horquillas de carey de mi madre en el pelo, solo sentí que por fin alguien me había visto. Las primeras fisuras eran tan pequeñas que ni siquiera parecían fisuras, parecían detalles. A los 3 años de casados, preparé un pastel de choclo para su cumpleaños. Pasé toda la mañana moliendo el maíz, cuidando el fuego, probando la sazón. Cuando Reinaldo probó el primer bocado, dejó el tenedor a un lado y dijo,
sin levantar la vista del plato. Mi mamá le ponía una hoja de albahaca encima. Así queda mejor, no importa. Después siguió comiendo en silencio. Yo me quedé de pie junto a la cocina a leña, con el repasador en la mano, sintiéndome como una alumna que había reprobado un examen que ni siquiera sabía que estaba rindiendo. En ese momento pensé que debía esforzarse más. Hoy sé que ese fue el día en que empecé a desaparecer. No era violencia, entiéndanme. Nunca gritó, nunca golpeó. Lo que hacía Reinaldo era corregir. Corregía cómo cortaba el pan, en qué orden colgaba la ropa, cuánta sal le ponía a la cazuela, el volumen de la radio, el ángulo en que yo dejaba las pantuflas junto a la cama. Lo hacía con un tono que no era exactamente de enojo, sino de decepción cansada, como si le doliera profundamente que yo no pudiera hacer las cosas bien después de tantos años. Y yo, que había crecido creyendo que el amor era eso, un hombre que te enseña cómo debes ser, lo recibí durante años como si fuera una forma de cuidado. El silencio era su arma favorita. Cuando yo me atrevía a opinar distinto, a cuestionar algo, a decir simplemente «no estoy de acuerdo», Reinaldo no respondía. No se enojaba, desaparecía. No físicamente, él seguía ahí, sentado en su sillón, durmiendo en su lado de la cama, tomando su té de las 7, pero dejaba de hablarme. No un día, semanas. En una ocasión estuvo 43 días sin dirigirme una sola palabra directa. Le hablaba a los hijos, a la hija mayor, «Dile a tu madre que la comida está fría», estando yo parada a 1 metro de distancia. Yo aprendí muy rápido cuál era el precio de tener una opinión, y con el tiempo, simplemente, dejé de tenerlas. A mediados de los 80, mi hija menor tenía 12 años y me pidió que la acompañara a una presentación en la escuela. Me puse un vestido floreado que me había regalado una cuñada, el único vestido que tenía que no fuera oscuro. Cuando Reinaldo me vio salir de la pieza, me miró de arriba abajo y dijo, «Vas a ir así». No fue una pregunta, fue una sentencia dicha con la misma calma con que se anuncia que va a llover. Volví al dormitorio, me saqué el vestido floreado y me puse el de siempre, el azul marino sin forma, el vestido que no molestaba a nadie. Mi hija me esperaba en la puerta. No dijo nada, pero yo vi algo en sus ojos esa tarde, una mezcla de lástima y vergüenza que una hija nunca debería sentir por su madre, y sentí que algo adentro se me partía de una manera que no tenía nombre todavía. Durante años me pregunté por qué aguanté, y la respuesta más honesta que he encontrado a mis 77 años es esta: porque nadie me dijo que eso era aguantar. El cura decía que el matrimonio era para toda la vida. Mi madre decía que los hombres son así, que hay que saber llevarlos. Las vecinas decían que Reinaldo era tan buen marido, tan serio, tan responsable. Y yo miraba eso que él me hacía y lo comparaba con lo que el mundo me decía que era, y no cuadraba. Y entonces concluía que el problema era mi percepción, que yo era demasiado sensible, que exageraba. Aprendí a dudar de mí misma con tanta eficiencia que ya ni necesitaba que Reinaldo lo hiciera. Me corregía sola. En 2012, cuando yo ya tenía 63 años, un sobrino que vivía en Santiago me invitó a pasar un fin de semana en su departamento. Quería mostrarme el Cerro Santa Lucía, la estación Mapocho, el centro.
Yo no había salido de Rancagua en más de 20 años. Le pedí permiso a Reinaldo. Reinaldo estaba leyendo el diario. Dijo que no sin levantar la cabeza. Yo insistí una vez, tímidamente, que eran solo 2 noches. Él dobló el diario, lo puso sobre la mesa y me miró. Si te quieres ir, ándate, pero no esperes que yo esté aquí cuando vuelvas. Lo dijo sin emoción, sin levantar la voz, como quien lee el pronóstico del tiempo. Llamé al sobrino esa misma tarde, le dije que me sentía mal del estómago y colgué. Esa noche, acostada en la oscuridad, con Reinaldo dormido a mi lado, respirando con la boca abierta, pensé en el Cerro Santa Lucía que nunca iba a ver. Pensé en mis manos sobre el repasador de ese primer cumpleaños. Pensé en el vestido floreado doblado en el fondo del cajón. Y me pregunté, por primera vez con esa claridad extraña que llega de noche, cuántas veces había elegido quedarme no porque quisiera, sino porque el costo de irme era demasiado alto. Pero la pregunta duró poco, se disolvió sola, como siempre, en la oscuridad. Le dije, te amo, en voz baja. Apagué la luz y las palabras me salieron huecas, como monedas de plástico que ya no compraban nada. Reinaldo murió un martes de julio. Se estaba atando los zapatos en el borde de la cama, el mismo gesto de cada mañana, metódico, silencioso, y de pronto se inclinó hacia adelante y no volvió a enderezarse. Un infarto fulminante, dijeron los médicos, rápido, sin sufrimiento. En el funeral la gente me decía qué bueno que no sufrió, y yo asentía porque no sabía qué otra cosa hacer. Me quedé viuda a los 76 años, después de 55 de matrimonio, y lo primero que sentí, lo primero de verdad, antes de la pena y antes del alivio que me dio vergüenza sentir, fue un silencio enorme. Como cuando se apaga una radio que ha estado prendida tanto tiempo que ya no la escuchabas, pero de repente, al apagarla, te das cuenta de cuánto ruido hacía. 3 semanas después, estaba vaciando su ropero. Era necesario hacerlo. La ropa ocupaba espacio y la hija mayor decía que debía donarse antes de que oliera a encierro. Yo doblaba camisas, olía a naftalina y a jabón Popeye. Afuera pasó un camión de gas con su bocina lenta, ese sonido largo y monótono que en Rancagua suena igual desde que tengo memoria. La luz de las 4 de la tarde entraba oblicua por la persiana, cortando la pieza en franjas amarillas. Metí la mano en el bolsillo interior del abrigo gris y encontré la libreta. La abrí sin saber lo que era, y ahí estaba su letra, minúscula, metódica, inclinada siempre hacia la derecha, llenando página tras página con mis errores fechados. Me quedé sentada en el borde de la cama sin moverme. Me rascaba la muñeca izquierda con el pulgar sin darme cuenta, ese gesto de toda la vida, hasta que la piel se me puso colorada. No lloré, sentí algo peor que tristeza. Sentí que el piso se inclinaba. Lo que me hizo más daño no fue la cantidad de páginas, fue la dedicación. Reinaldo había encontrado tiempo, durante décadas, para sentarse y escribir mis fallas con fecha y descripción. Había encontrado una libreta especial, de tapas negras, y la había guardado en el bolsillo interior de un abrigo donde yo nunca miraba. Había construido, con paciencia y caligrafía cuidadosa, un archivo de mi insuficiencia. Y mientras él hacía eso, yo le planchaba las camisas, yo le preparaba la cazuela,
Yo le decía te amo antes de apagar la luz. Sentada ahí con la libreta sobre las rodillas y el olor a naftalina pegado en la garganta, entendí algo que no tiene nombre exacto en ningún idioma que yo conozca, que ese hombre nunca me había visto como una compañera. Me había visto como un proyecto fallido que tuvo la paciencia de tolerar. Cuando le mostré la libreta a mi hija mayor, Cecilia me miró con una incomodidad que reconocí de inmediato. La misma incomodidad de cuando uno le muestra a alguien algo que no quiere ver. Mamá, ya se murió, ¿para qué revuelves las cosas? Además tú sabes cómo era el papá, era así nomás, no lo hacía con maldad. La miré sin responder. Por dentro sentí que mi hija estaba eligiendo al padre muerto por encima de la madre viva, y eso me dolió de una manera distinta a todo lo anterior, más limpia, más clara, como un corte nuevo. Mi vecina Gladys, con quien tomaba té los viernes, me dijo que todos los hombres tienen sus mañas, que al menos Reinaldo no me pegaba ni andaba con otra, y que debería agradecer los años buenos. La escuché hasta que terminó, y pensé, por primera vez con esa claridad que ya no se disolvía en la oscuridad, no hubo años buenos, Gladys. Hubo años en que yo no sabía que estaba mal. Lo primero que cambié fue el mantel. Compré uno amarillo, de plástico con flores blancas en el negocio de la esquina. Reinaldo lo habría encontrado vulgar. Yo lo puse en la mesa del comedor esa misma tarde y me senté a mirarlo un momento antes de cenar, como si fuera una obra de arte. No era una obra de arte, era un mantel de 3.000 pesos, pero era mío, elegido sin pedirle permiso a nadie, y eso le daba un brillo que ningún mantel bordado habría tenido. Descubrí que me gusta el café. Durante décadas tomé té porque Reinaldo decía que el café ponía nerviosa a la gente, y yo asumí que eso incluía. Ahora desayuno a las 9, no a las 7, con una taza grande de café negro y 2 tostadas con mantequilla, y miro por la ventana de la cocina el limonero del patio, mientras la radio AM pone cumbias viejas. Corto el pan como se me da la gana, en pedazos irregulares que a Reinaldo le habrían parecido descuidados, y no pienso en eso mientras lo corto. O a veces sí pienso, y entonces corto un poco más torcido, casi a propósito, y me da una satisfacción pequeña y ridícula que no le explico a nadie, porque no necesito explicársela a nadie. Me compré unas pantuflas rojas, mullidas, con el interior de peluche. Las puse junto a la cama, en mi lado, y después las puse también en el otro lado, porque ahora los 2 lados son mi lado. Duermo en el centro del colchón. La primera noche que lo hice, me desperté a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, convencida de que había hecho algo malo. Me quedé quieta en la oscuridad, esperando el suspiro de Reinaldo, esa exhalación lenta y teatral que precedía siempre a la corrección. No vino ningún suspiro, solo el silencio de la casa y el ruido lejano de un tren pasando por la línea. Tardé en volver a dormirme, pero no me moví hacia el borde. Hubo una tarde de agosto, fría, con la lluvia golpeando el techo de zinc del patio, en que la soledad pesó de verdad. No la soledad de estar sin compañía, la otra soledad, la de darse cuenta de que uno ha llegado tarde a su propia vida. 77 años y recién aprendiendo que el café no pone nerviosa a la gente. Recién aprendiendo a cortar el pan sin calcular el ángulo.
Me senté en la mesa del comedor con el mantel amarillo y no hice nada durante un rato. Me rascaba la muñeca sin darme cuenta. Pensé en todo lo que no fui porque me convencí de que no debía hacerlo. Y lloré, sí, lloré de una manera que hacía mucho no lloraba, sin esconder la cara, sin preocuparme del ruido. Después me levanté, me calenté un café y lo tomé parada junto a la ventana mirando llover. El limonero estaba empapado y brillaba. Me pareció suficiente. Los domingos en la tarde, que antes eran un vacío estructurado alrededor del almuerzo familiar, ahora los paso sentada en el patio con revistas atrasadas que me regala la señora del kiosco. Leo despacio, sin culpa, sin la sensación de estar descuidando algo. A veces no leo nada y solo miro el limonero y escucho los trenes. Cuando apago la luz por las noches, no digo nada. No hay te amo que decir, no hay silencio que llenar, no hay ritual que cumplir para que alguien no se enoje. Solo apago la luz. Y ese silencio que antes me habría parecido vacío, ahora reconozco por su nombre verdadero. Se llama paz y es completamente mío. Si estás escuchando esto y algo dentro de ti se movió, quiero hablarte directamente, no a todos, a ti, a la que está pensando que exagera, a la que se dice a sí misma que al menos no le pega, que al menos no anda con otra, que al menos es responsable, a la que aprendió a medir su sufrimiento comparándolo con el sufrimiento de otras para concluir que el suyo no cuenta. Cuenta, todo cuenta. El suspiro que te corrige cuenta, el silencio que te castiga cuenta, la mirada que te pregunta, ¿vas a ir así? Cuenta. Cada vez que guardaste tu opinión para no pagar el precio de tenerla, eso también cuenta. No estás loca, no eres demasiado sensible, no exageras. Lo que sientes tiene forma, tiene peso, tiene fecha, aunque nadie más lo haya anotado en una libreta. Yo tardé 77 años en entenderlo, y te digo esto sin vergüenza, porque no es una confesión de debilidad, es una confesión de lo que el mundo les enseña a las mujeres desde que nacen, que el amor se parece a la obediencia, que la entrega se parece al borrarse, que quedarse es virtud, aunque quedarse te cueste ser tú. Lo que yo descubrí con esa libreta sobre las rodillas y el olor a naftalina en la garganta no fue que Reinaldo era un monstruo. Los monstruos son fáciles de reconocer y fáciles de dejar. Lo que descubrí es que hay enemigos que nunca levantan la voz, que construyen su poder en silencio, con paciencia, con una caligrafía minúscula y metódica, que te hacen creer que el problema eres tú, y lo hacen tan bien durante tanto tiempo que terminas ayudándoles, terminas corrigiéndote sola, terminas diciéndoles te amo antes de apagar la luz. No te pido que tomes ninguna decisión esta noche, solo te pido una cosa, que le pongas nombre a lo que sientes, que no lo disuelvas en la oscuridad como yo lo disolví durante décadas, que te preguntes honestamente si lo que llamas amor te hace más tú o menos tú. Esa pregunta sola, si la dejas quedarse, puede cambiarlo todo. No de golpe, no mañana, pero puede. Si esta historia te llegó al cuerpo, compártela, no por mí. Hay alguien en tu vida que la necesita escuchar y todavía no sabe que la necesita.